Andrés había dejado su pequeño pueblo entre montañas hace ya 3 años. Las montañas que conocía desde su infancia, que siempre le parecieron eternas y protectoras, ya solo existían en sus recuerdos. Había partido con grandes sueños, impulsado por las oportunidades que la ciudad ofrecía, un futuro brillante y lleno de posibilidades. La vida en la metrópolis era todo lo que había imaginado: el bullicio, la agitación, las luces brillantes, las interminables calles llenas de gente y de vida. Pero con el paso del tiempo, Andrés comenzó a sentir como algo se rompía por dentro. La ciudad, por más grandiosa que fuera, no llenaba el vacío que sentía, y mucho menos podía reemplazar el calor de su hogar. Cada vez que tomaba el tren en las mañanas, mirando por la ventana los edificios que se sucedían uno tras otro, pensaba en sus padres. Su madre, con sus ojos llenos de ternura y su sonrisa siempre dispuesta, lo había levantado tantas mañanas, cantando canciones suaves mientras preparaba el desayuno. Recordaba cómo se sentaban todos alrededor de la mesa de la cocina, que siempre olía a pan recién horneado y café. Su madre nunca dejaba que le faltara nada, siempre atenta a sus necesidades, sabiendo cuando algo le preocupaba incluso sin que él hablara. Y luego estaba su padre. Un hombre sereno, de mirada profunda y manos fuertes, que a menudo tomaba a Andrés por el brazo y lo llevaba a dar caminatas por el campo. Le enseñaba sobre las plantas, los árboles, el ciclo de la naturaleza, hablaba con una calma que parecía llenar el aire. Le decía que la vida era simple si se entendía cómo funcionaba el mundo, que todo tenía su tiempo y su lugar, y que uno solo debía ser paciente y actuar con rectitud. Cuando Andrés se iba a la cama después de un largo día, su padre siempre le decía: «Recuerda, hijo, que el sol siempre vuelve a salir, incluso después de la noche más oscura». Pero esas caminatas, esos abrazos, esas conversaciones, ahora estaban a miles de kilómetros de distancia. En la ciudad, las horas se deslizaban entre su trabajo, sus estudios y las nuevas amistades, pero por la noche, cuando la multitud se disolvía y el silencio se asentaba, el vacío se volvía insoportable. Andrés no podía evitar pensar en lo mucho que extrañaba a sus padres. El sonido de la voz de su madre, el tacto reconfortante de su padre, la sensación de ser parte de algo tan grande y tan seguro. La ciudad, por todo su dinamismo, a veces parecía vacía, como un espacio sin alma. Había días en los que simplemente no podía dejar de pensar en ellos. Mientras caminaba por las calles de la ciudad, veía a madres abrazando a sus hijos o padres caminando al lado de sus familias, y un dolor sordo se formaba en su pecho. ¿Cuánto tiempo más tendría que esperar para verlos nuevamente? Cuánto desearía poder regresar y compartir una tarde con ellos, caminar por los mismos senderos de siempre, sentarse en la vieja mesa de la cocina y escuchar las risas que le parecían tan lejanas. Al principio, Andrés intentó mantener la rutina, llamando a su madre casi todos los días. A veces, sus conversaciones eran cortas, pero siempre estaban llenas de amor. Su madre le preguntaba si había comido bien, si estaba cuidando de sí mismo, le recordaba que debía descansar y que no olvidara que el hogar siempre estaría allí esperándolo. Pero las palabras, aunque reconfortantes, nunca eran suficientes para calmar la creciente nostalgia. Las cartas de su padre, siempre escritas con esa caligrafía lenta y deliberada, lo llenaban de calma, pero al leerlas, también sentía ese dolor por la distancia. Le contaba cómo todo seguía igual en el pueblo, cómo las estaciones cambiaban como siempre, pero como nada parecía completo sin su presencia. Las noches eran los momentos más difíciles. Después de un largo día de trabajo y estudios, Andrés se tumbaba en su cama, mirando al techo de su pequeño apartamento. A través de la ventana, veía las luces de la ciudad, pero no sentía la misma paz que encontraba al mirar las estrellas desde el campo de su pueblo. Extrañaba profundamente esos momentos de silencio, de quietud, cuando caminaba con su padre por el sendero que bordeaba el río, o cuando su madre lo abrazaba con fuerza al final de un día largo. El invierno fue especialmente duro.
La ciudad se cubrió de nieve y el frío se metía por las rendijas de las ventanas de su apartamento. La soledad lo envolvía, y en esas noches frías, más que nunca, Andrés sentía la ausencia de sus padres. Cerraba los ojos y trataba de recordar sus voces, el sonido de la risa de su madre, la forma en que su padre siempre le pasaba la mano por la cabeza antes de dormir. La distancia lo golpeaba con fuerza, y aunque las redes sociales y los teléfonos lo mantenían conectado, nada podía reemplazar el calor humano que solo podía recibir en los abrazos de sus padres. Una tarde, mientras caminaba por el parque de la ciudad, vio a una mujer abrazando a su hija pequeña. El gesto, tan simple, tan lleno de amor, le arrancó una lágrima. Deseaba poder sentir ese abrazo, sentir el calor de los brazos de su madre, esa sensación de protección y pertenencia. En ese momento, decidió hacer algo que hacía tiempo había dejado pendiente, llamó a su madre. La conversación fue corta, pero la voz de su madre lo llenó de consuelo. Le preguntó si todo estaba bien, si le estaba yendo bien en la ciudad. Andrés le contestó con una sonrisa triste, asegurándole que todo marchaba bien, pero con la necesidad de confesarle: te extraño mucho, mamá. Extraño tanto estar en casa. El silencio del otro lado de la línea fue breve, pero cargado de emoción. Su madre, con su voz suave, le respondió: te queremos mucho, hijo. El hogar siempre te espera, no importa lo lejos que estés. Recuerda que cada paso que das es un paso más hacia lo que soñaste, y nosotros estamos contigo en cada uno de esos pasos. Esa noche, mientras Andrés se preparaba para dormir, sintió una paz que no había sentido en mucho tiempo. Aunque la distancia entre ellos seguía siendo grande, el amor que sus padres le daban trascendía cualquier barrera. Andrés entendió que, aunque no podía estar físicamente cerca de ellos, su amor nunca se desvanecería. Cada día, a cada momento, sentía su presencia en su corazón. Y aunque la tristeza de la distancia seguía siendo profunda, también sabía que un día, pronto o tarde, regresaría al hogar, a esos brazos que siempre lo habían esperado con amor incondicional.